Hola a todos y todas. He decidido recuperar esta semana la sección de teorías de cine para dar cuenta del lanzamiento del que creo que es uno de los libros más interesantes de la esfera internacional en este accidentado 2020 que llevamos, para lo que toca en general, pero por supuesto para lo que toca a las publicaciones cinematográficas. Me estoy refiriendo a la edición de un compendio de críticas del autor británico Adam Marsh-Jones, que ha tenido el nombre, ha sido editado bajo el nombre Second Sight, y que ha editado hace unos meses Reaction Books. Ha sido un lanzamiento, creo que finales de 2019, principios del 20, ¿no? Es un libro, ya digo, interesante, que nos va a dar mucho para hablar, por lo que toca o por el tipo de formato que propone. Es decir, generalmente en este país, no sé cómo será la esfera en Latinoamérica, nuestros compañeros del otro lado del charco quizá nos puedan contar, pero en este país es raro encontrar antologías de textos críticos y más concretamente de textos comentados a posteriori por el crítico, ¿no? Hay excepciones, algunas excepciones maravillosas, sobre todo estoy pensando por supuesto en Warner, en la edición de algunas críticas selectas de Warner que salió en Anagrama hace unos años, pero es una edición que, así hablando de memoria, puede tener más de 10 o 15 años. Lo cierto es que, quitando excepciones como la de Warner o como la de Santos Zunzunegui, que ha editado en cátedra las columnas de Caimán, Lo Viejo y lo Nuevo, lo cierto es que es raro encontrar libros que recorran o que permitan leer la trayectoria, la manera en la que ha evolucionado el pensamiento de un crítico a lo largo de 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, y por lo tanto nos permitan preguntarnos si realmente se puede extrapolar su visión del cine de una manera sistemática o teórica, o si más bien ha sido una carrera centrada en la pura actualidad o en la reseña inmediata de textos audiovisuales que surgen en la pantalla, o si, como en el caso de Marsh-Jones, realmente no se puede hablar de una teoría sistematizada, ni falta que le hace, pero sí que se puede hablar de una búsqueda donde hay una serie de hallazgos de la manera de escribir sobre cine sobre los que se puede debatir, ¿no? Y en este sentido creo que la figura de Marsh-Jones es interesante, primero, porque forma parte de la esfera británica. ¿Esto qué quiere decir? La esfera británica crítica es muy, muy estimulante. Igual que, digamos, en la esfera francesa, por lo general, uno espera, por la deuda siempre impagable con Serge Daney, con el resto de gente de Cayers, etcétera, etcétera, de la esfera británica, francesa, uno espera un gran armazón teórico y una gran relevancia de los postulados teóricos sobre la imagen. Habría que discutir si este es el caso contemporáneo. De la esfera anglosajona se suele hablar menos, y concretamente de la británica menos todavía, cuando es una esfera crítica muy fructífera, pero que realmente está por reivindicar. Sobre todo porque la crítica británica tiene una vertiente, digamos, literaria impresionante, está generalmente muy, muy bien escrita, y además es una crítica muy rápida, es una crítica muy afilada, es una crítica muy precisa y muy divertida en el mejor sentido de la palabra. No digamos que la rapidez o la fluidez con la que es posible acceder a sus contenidos no hace que sean textos para nada banales, ni pueriles, ni muchísimo menos, ¿no? Dentro de la esfera británica, por poner una serie de nombres, está por supuesto Marsh-Jones, pero también está Mark Kermode, que para mí es uno de los referentes fundamentales. Toda la gente que trabaja en The Guardian ahora mismo, Eleni Jones, por ejemplo, en las nuevas generaciones, es una crítica a la que merece muchísimo la pena leer. Y por supuesto también Neil Brand, que es especialista en cine musical y tiene una serie de documentales sobre cine musical producidos por la BBC que son realmente extraordinarios. Quiero decir con esto que, en primer lugar, la crítica británica ha hecho mucho por generar una audiencia lectora de críticas, no se ha quedado en los tabloides, ha hecho mucho audiovisual. Kermode tiene la serie Secrets of Cinema. También, ¿por qué? Porque tiene un aparataje público por parte de la BBC que ha pagado que se puedan hacer grandes programas de cine con análisis fílmico, con historiografía fílmica en profundidad. Se pueden ver, busquen Secrets of Cinema o los documentales de Neil Brand que decían, y verán el tremendo nivel que tienen nuestros colegas de la pérfida Albión, ¿no? Dicho esto, la aparición del libro de Marsh-Jones tiene lo primero esta idea bonita, ¿no? De decir, voy a pasarme una semana de mi vida sentado al lado de un crítico, viendo cómo ha evolucionado su escritura, y esto sí que es interesante, reflexionando al lado de él sobre cómo ha evolucionado su escritura, porque al final es también una manera de preguntarse cómo evoluciona el cine, ¿no? Y cómo evolucionan los públicos, y cómo evolucionan las carteleras, las exhibidoras, los festivales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Marsh-Jones introduce sus críticas sin tocar
introduce un prólogo francamente bueno, donde le explica su trayectoria. Él ha escrito sobre todo en el Independent, pero también ha escrito como freelance en diferentes medios, Times Literacy, luego también es novelista. No he leído nada de su obra literaria, si alguien la ha leído me interesa mucho saber su opinión. Entonces, digamos que lo que hace Mark Jones es comentar su propio trabajo críticamente, revalorar alguno de sus textos, ver dónde se equivocó y ver qué ha dicho del cine, ¿no? Entonces, en esta dirección me gustaría señalar, creo que 3 ideas. Voy a jugar a lo largo del vídeo con 3 ideas. Ya saben que no me gusta resumir los libros, sino discutir con ellos, que es un poco de lo que se trata. Mark Jones es un autor raro porque por un lado tiene un pie en la crítica y por otro lado en los estudios culturales. Esto es algo que le pasa a Kermode, pero de manera mucho más sutil. Kermode es un grandísimo crítico, pero no es un pensador de altura en lo que toca a los estudios culturales. Mark Jones sí. Y digo que tiene un pie en los estudios culturales porque es un autor que en un momento dado, al igual que le ocurrió a Robin Wood, que es quizá el gran faro de toda esta corriente, admite su homosexualidad, se da cuenta de que necesita herramientas de queer studies, herramientas de feminismo para pensar las películas, y se pone a ello. Y entonces sus críticas pretenden ser divulgativas, pero pretenden tener un aparataje dentro de los cultural studies. ¿Cuál es el problema que tiene Mark Jones? Como bien sabemos, uno de los grandes problemas con mayúscula de los cultural studies y de el postestructuralismo en general, es el exceso de sobreinterpretación de las películas. Es decir, el hecho de que muchas veces vemos análisis firmados por autores o autoras que más que servir a la comprensión de la película o a generar una serie de hipótesis más o menos verificables sobre la película, lo que hacen es reinventarla para servir una determinada agenda ideológica, ¿no? Esto yo lo hago y me lo he hecho y lo seguiré haciendo porque es inevitable que en ciertos momentos tendamos a la sobreinterpretación. Sí que es verdad que en algunos casos, sobre todo ya digo en el marco de los estudios culturales, hay ejemplos especialmente flagrantes donde queda claro que no se busca tanto un diálogo entre el universo del analista y el texto, sino directamente arrasar el texto para meter dentro el análisis que la persona en ese momento dado quiere. Entonces, Mark Jones es muy consciente de esto y de hecho, vamos a ver hasta qué punto es importante esta idea. De hecho, tiene una cosa preciosa en la introducción, en la página 10, que fue esas frases que de pronto uno dice, vale, esto lo tengo que escribir, o sea, lo tengo que subrayar y me lo tengo que poner en el despacho, en la puerta, para recordarlo todos los días cuando entre a trabajar o en la puerta de clase. Y dice, una pieza, está hablando de un análisis de Marathon Man, donde él vio las posibilidades creativas del análisis fílmico, ¿no? Y él en ese momento supo además que no iba a ser capaz de llegar a profundizar como había leído en este análisis de Sit and Sound, publicado en Sit and Sound, de Marathon Man. Y dice, una pieza brillante de interpretación puede hacer que la película sea más rica, pero en cualquier caso no puede hacer que la película sea mejor. Esta idea a mí me parece brillantísima, me parece muy muy buena. Cuando se analiza, evidentemente, salvo que sea un encargo, esto ya lo he dicho en alguna que otra ocasión, analizamos porque queremos entablar un diálogo, encontrar ciertas cosas con la película. Pero los límites, en este caso, los límites de la experiencia estética, siempre se los va a dar la película. Nosotros podemos encontrar, y de hecho en cierto modo para eso analizamos, ¿no? Para aprender, para disfrutar, para sacarle más jugo a las pelis, para ayudar a ver mejor a la audiencia, pero lo que no podemos hacer es cambiar, modificar lo que ya está dentro del texto fílmico, por muy elevantes, por muy fantásticas que sean nuestras herramientas de análisis. Entonces, esta idea de que un buen análisis puede hacer que una película sea más rica, es decir, que nuestra experiencia al volver a verla o al ver fragmentos sea ese momento fascinante de estar sentado al lado del analista, ¿no? Metafóricamente, y decir, ostras, esto no lo vi y ahora lo estoy viendo y efectivamente forma parte del universo de la película, que es súper difícil de hacer y es nuestro reto como profesionales, no puede cambiar la calidad de la película. Al final lo que manda siempre es el texto, ¿no? Esta primera idea me pareció muy interesante y me pareció además que estaba, digamos, vertebrada muy bien durante todo el libro, porque precisamente los mejores momentos de este libro son esos puntos donde él es un autor que le gusta mucho, bueno, de hecho se nota que hace crítica, digamos, para comer, ¿no? Trabaja cine comercial principalmente, entre otras películas de las que analiza aquí, pues está la lista de Schindler, está el cine de Spielberg, luego hablaré un poco más de su interpretación del cine de autor, habla de Toy Story, de Pixar, ¿no? Entonces él no digamos que no tiene
no tiene ese miedo a mancharse mancharse entre comillas siempre, por supuesto, con las etiquetas menos elevadas del análisis o de la reflexión cinematográfica, si bien es cierto que las maneja y se nota que las maneja, por lo menos parcialmente, pero sí que es verdad que dentro de ese diálogo lo que él consigue, y vuelvo al tema de los estudios culturales, es vertebrar muy bien su posición tomando unas ciertas herramientas metodológicas de los estudios culturales, tanto del queer como del feminismo, como en general poscolonialismo y una serie de cuestiones, pero siempre dejando que sea la propia película la que empuje el análisis, y esto lo hace muy muy bien. Hay por lo menos dos datos que son los que o dos grandes ideas, ¿no?, que surgen de esta manera de trabajar. La primera, que voy a entrar en esto, es la gran aportación crítica fantástica que hace este libro a los estudios sobre el cine y discapacidad, que es realmente muy muy interesante, ya no entraré en esta cuestión. Y por otro lado, lo que toca a su lectura de dos de los grandes temas que los críticos solemos tratar peor, tanto sonido, música, diseño sonoro de la película, como efectos especiales. Esto me parece que las dos cosas son extraordinarias, como están manejadas en el libro. Entonces empiezo por el principio. Vamos a ver, un poco para los que no tengáis controlado este debate, en un momento dado, al hilo de los estudios culturales, empezamos a plantearnos cómo ha sido la representación de la discapacidad, tanto física como intelectual. Evidentemente la propia palabra, estamos constantemente poniéndola en crisis porque parece injusto utilizar esa palabra en este contexto, pero simplemente por utilizar el término en inglés que utiliza, que es disabilities, ¿no?, y que es el que se ha utilizado siempre para hablar de bueno, no siempre, pero casi siempre para hablar de este tema en cines. En un momento dado nos empezamos a plantear cómo se representa esto en la pantalla, para qué sirve, si se utiliza con clichés melodramáticos, si en realidad se utiliza para generar efectos cómicos en el espectador, hasta qué punto es ético retratar de una manera u otra, sobre todo la discapacidad física, aunque no solamente, también la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, en este debate surgió un libro que está traducido al castellano, que es un libro muy interesante. Creo que es un libro que hay que leer, sobre todo al que le interese un poco este tipo de cuestiones, que se llama, aquí fue traducido como El cine del aislamiento. En 1998, creo recordar, aproximadamente finales de los años 90, el libro es anterior, pero en España llega a finales de los años 90, lo traduce nada más y nada menos que la Fundación 11, es decir, es un libro que viene avalado por gente que trabaja y que quiere editar textos en condiciones sobre esta problemática, y lo firma un señor que se llama Martin Norden, que digamos esta es su gran obra maestra, ¿no?, su gran contribución al análisis de este tipo de cuestiones. El cine del aislamiento es un libro que sí que es 100% una mixtura absoluta entre postestructuralismo a saco, estudios culturales, psicoanálisis de una manera bastante superficial, bastante barata, que es el por donde le va a meter Mark Jones, ¿no?, pero que se convirtió en la Biblia, y que digo, es un libro que hay que leer, entre otras cosas porque lo que hace es un recorrido bastante exhaustivo. Es un libro extenso, no me acuerdo ahora, pero creo que tenía unas 500 y pico páginas, hay que meterle horas. Y hace un recorrido bastante extenso por la historia del cine y va estudiando diversos periodos, diversos momentos, por supuesto casi siempre centrados en el cine clásico norteamericano, viendo cómo ha funcionado esa representación de discapacidades, de pues cine mudo, cine de Hollywood, tal. Bien. Ahora bien, esto, que está muy bien sobre el papel y que el libro lo hace, ya digo, francamente bien, tiene dos problemas. Y esos dos problemas son los que nuestro querido amigo Mark Jones, en un estudio, que voy a buscarlo en el índice porque quiero dar la referencia exacta, que para mí es probablemente el mejor texto del libro, se llama Cinematically Challenged, que está fechado en 1996, según lo que aquí dice. En este libro, Mark Jones va a cargar directamente contra el libro de Norden, y va contra el libro de Norden y contra Despertares, contra la película Despertares, que en su momento fue una película que marcó mucho los debates sobre la discapacidad y la representación de la discapacidad, pero que hasta donde yo sé, de un tiempo a esta parte está prácticamente desaparecida, ¿no? Entonces decía, Mark Jones va a cargar directamente contra el libro de Norden, poniéndole las siguientes peras. Lo primero, la idea de que no se puede explicar únicamente mediante herramientas psicoanalíticas
la relación entre mirada y cuerpo con discapacidad, en este caso en la pantalla. Es decir, lo que hacía Norden era una especie como de traslación del complejo de castración, la falta y una serie de herramientas psicoanalíticas que ya digo, precisamente no porque sea erróneo utilizarlas ni muchísimo menos, sino porque lo hace con cierta banalidad para generar una tipografía única de espectador. Claro, ahí ya la hemos liado, porque evidentemente ya estamos sesgando todo el libro a la idea de que se puede, mediante una serie de herramientas, pensar cómo todo el mundo, en este caso todas las personas que no tenemos discapacidad, cómo miramos la pantalla. Ese es el primer gran patinazo de Norden. El segundo patinazo de Norden, que es un tema que me gustaría hablar en otros vídeos con más calma, porque es un tema que cada vez me interesa más, es el problema de generar categorías narrativas. Es decir, Norden, mientras va rascando en la historia del cine, va generando como grandes arquetipos. Aquí se le nota que quizás se siente más cómodo con un cierto freudianismo light y sobre todo con un cierto junguismo light también, y genera como ciertos arquetipos, ¿no? En plan, el monstruo malévolo, hablo de memoria, la princesa rescatable, el héroe, el tullido salvado, ¿no? Entonces a partir de ahí empieza a ver cómo diferentes películas van cayendo directamente en esos arquetipos, lo cual funciona extraordinariamente bien cuando son guiones muy cuadrados e historias muy, muy banales o muy pueriles o muy, pues eso, trazadas con escuadra y caltabón. O incluso cuando son pastiches melodramáticos buenísimos, pero con una cierta rigidez narrativa. Estoy pensando, por ejemplo, en el análisis que tiene el libro de Norden de El orgullo de los marines, de Delmer Daves, que es un pedazo de análisis, es de lo mejor que tiene el libro, es una pasada, pero claro, es un análisis que al final te conduce a que tú le compres el arquetipo a Norden, no tanto a que tú leas la complejidad de la película. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando de pronto Norden se encuentra con películas como Freaks, de Todd Browning, o con películas que tienen una enorme complejidad, se le cae el análisis, porque intenta forzarlo para que entre en su categoría. Y además, y esto es interesante, y es muy de los estudios culturales, al final Norden pone a parir a Todd Browning, y Freaks en concreto, y parte de su filmografía, casi toda su filmografía, de hecho, porque se nota que no le gusta y que no es el tipo de cine que a él le interesa. Entonces, de nuevo, volvemos al principio de partida. En vez de poner sus herramientas al servicio del texto, lo que hace es forzar la interpretación. Y Mark Jones lo que hace es poner encima de la mesa estas cuestiones, ¿no? Y decir, vamos a ver, volvemos otra vez al punto de partida. No podemos leer las películas generando categorías cerradas, porque al final lo que estamos haciendo es utilizar de manera pragmática, de nuevo bajo nuestros intereses, en segundo grado, el problema de la discapacidad, ¿no? Y esto es algo que de lo que se podría acusar a una inmensa parte de las peores lecturas postestructuralistas que nos ha dado el siglo XX, que son unas cuantas, ¿no? Y algunas del siglo XXI que estamos viendo llegar. Entonces, en esta dirección, creo que la corrección, la manera en la que Mark Jones pone los puntos sobre las íes y nos invita a mirar este tipo de problemáticas con mucha más finura, ¿no? Dándole a cada película su espacio autónomo y entendiendo que la historia del cine y las historias en minúscula del cine no son unívocas, sino que van cruzándose, que son vasos comunicantes, que son complejas, que no se pueden leer cronológica y linealmente, creo que es de una gran validez. Luego, la segunda idea que quería comentar es lo que decía un poco con respecto a su manera de leer los efectos especiales y el sonido, el diseño musical y el sonido en general, ¿no? Que son dos aspectos que generalmente brillan por su ausencia en nuestras críticas. Las mías las primeras, lo digo con toda la humildad, ¿no? En nuestros trabajos críticos. Mark Jones tiene un muy buen oído y sobre todo sabe escoger muy bien los ejemplos. Para él, esto es una percepción que yo tengo después de leer el libro, para él creo que hay un diseño total, que es 2001, o sea, para él el centro del diseño sonoro e incluso visual en cuanto a efectos especiales es 2001, y a partir de ahí lo utiliza como herramienta para compararlo con otras películas. 2001 va reapareciendo una y otra vez a lo largo del libro, ¿no? Esto es muy bonito porque ves cómo cuando un crítico tiene una herramienta de pensamiento, de comparación, pues la utiliza, y aquí está muy, muy bien, es muy chulo de ver. Entonces, claro, la lectura que hace Mark Jones de 2001 es espectacular, muy breve, o sea, son párrafos que hay que ir entresacando entre críticas, pero cuando uno
coge como la foto total de lo que este señor dice de 2001. Creo que tiene 3 o 4 ideas extraordinarias. Voy a poner simplemente un ejemplo porque no puedo dejar de citarlo. Estoy en la página 119 en un comentario una adenda que él realiza. Creo recordar que era a propósito de la obra de Robert Altman. A propósito de quién engañó a Roger Rabbit, de los diseño de efectos especiales de quién engañó a Roger Rabbit. Y en la página 119 dice lo siguiente, traduzco directamente del inglés, así que puedo trastabillear un poco. Los efectos especiales de 2001, está hablando, son... o nos ponen frente a un futuro en el que los enormes momentos de grandeza deben ser pagados con eones de puro aburrimiento. Esta idea me parece fascinante, ¿no? Y luego posteriormente dice, Stanley Kubrick se responsabiliza de que el tiempo que nosotros pasamos en la película sea un tiempo vacío, un tiempo no interesante, lleno de lugares intermediarios que no son lugares en absoluto, no lugares. Casi aquí parece estar jugando con la idea de Marc Augé. Esto es una preciosidad, esta idea, ¿no? De que 2001 es una quiebra total sobre la construcción del tiempo que viene dada por una fascinación de la mirada que no se corresponde con grandes efectos, cosas que estallan, un montaje picado, grandes finales de sagas épicas. El verdadero espectáculo cinematográfico de 2001 está en la mirada del espectador, donde lo que está en juego es esa morosidad, esa extraordinaria morosidad, fascinante morosidad. Ya saben que a mí también 2001 es una película que me fascina, y Kubrick también, en general, donde decía, esa morosidad en realidad esconde la fuerza de la película, esconde el placer de la película por la gran pregunta por el tiempo que la atraviesa. Es decir, no podemos responder a esa gran pregunta sin atravesar esos no lugares, sin entender que el cosmos es un lugar burocratizado, aburrido, gélido, extraordinariamente viscoso, pero tan fascinante visualmente que uno no puede dejar de mirarlo. Estoy pensando en la dirección de arte de interiores, ¿no? Y de hecho, justo después de hacer esta afirmación, tiene una frasecita, una pincelada que me parece extraordinaria. Dice, 2001, esto es en la página 120, 2001 no intenta alcanzar o no intenta hacer preso cualquier categoría sensitiva. Lo que a 2001 le interesa es la fría curiosidad del ojo. Cold Curiosity of the Eye. Esto en la página 120. Creo que es la definición más precisa que yo recuerdo haber leído sobre el funcionamiento visual de 2001. La fría curiosidad del ojo, porque efectivamente toda la película gira, se vertebra en torno a esta frialdad, esta inevitable frialdad, pero al mismo tiempo nos invita a seguir planteándonos cómo mirar, ¿no? Frente a 2001, este autor, Mark Jones, contrapone otros efectos especiales. Aquí yo disiento con él, porque él, por ejemplo, es muy crítico con el Drácula de Coppola, que a mí me parece una película absolutamente extraordinaria, pero con todo y con eso, en su lectura crítica, y ya digo, a mi juicio errónea, del Drácula de Coppola, dice una cosa muy interesante con respecto al uso de los efectos especiales. Se da cuenta de que que además es espectacular en la película, toda la construcción imaginaria visual del Drácula de Coppola, a donde realmente remite, no es al cine del siglo XX, sino al precine del XIX y de principios del XX, a los primeros trucajes, todos los trucajes que están realizados en cámara o con medios que directamente no pasan por el CGI o no pasan por lo digital, sino que su maleabilidad, su uso manufacturado, no artificioso de los efectos especiales, de los trucos de montaje, de cuando genera diferentes espacios en el mismo plano, todo esto que al final deja ver como una mano artificial pero humana detrás de los efectos especiales, lo que hace es conectar la película con la sociedad victoriana en la cual se enclava. Es decir, la manera en la que Coppola construye sus imágenes es la manera en la que nosotros las recibimos, la manera en la que se genera. ¿Mediante qué? Mediante los efectos especiales. Y a mí esto me parece extraordinario, porque cuando te chocas con una idea como esta, te das cuenta de que los efectos especiales en una película, cuando están bien realizados, realmente son narrativos, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, realmente te ayudan a entender la profundidad de cómo se cuenta esa historia.
La crítica que Mark Jones hace del Drácula de Coppola es superficial, en el sentido en el que al final acaba echando carga más contra la moral victoriana y contra una serie de ideas de género que, ya digo, me parece que lee erróneamente en la película. Pero qué bonita es esa idea, ¿no? De pensar los efectos especiales no como se suele hacer en las críticas de este utiliza una nueva tecnología, viva el nuevo CGI, este 3D de no sé cómo, tal, no sé cuántas horas de render, ¿no? Los live action de Disney, no sé cuántas horas de render por frame. No, al final lo que hace Mark Jones es invitarnos a dar un paso atrás y preguntarnos, ¿esto ayuda a contar la historia o no? Y a partir de ahí sacar nuestras propias conclusiones. Bueno, simplemente con esta pincelada cierro el vídeo de hoy. Espero que les haya llamado la atención la obra de Mark Jones. Les invito a leerla, a descubrirla. En mi caso ha sido prácticamente un descubrimiento. No había leído muy poquito de él y de pronto ha sido un gran placer. Y como siempre, a poner en crisis nuestras herramientas para pensar el cine. Nos vemos en el próximo vídeo.